Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. En esta ocasión deseo hablarles de un tema bastante interesante relacionado a la historia peruana. Es un tema bastante desconocido, no se sabe mucho de esto y por ello en este canal vamos a hacer este video. Anteriormente en el canal hemos subido el video de los presidentes que fueron asesinados en la historia peruana. Y todos sabemos de que en ese video mencionamos a tres personajes que habían logrado alcanzar la presidencia. Estos fueron José Balta en 1872, Manuel Pardo y Lavalle en 1878 y Luis Miguel Sánchez Cerro en 1933. Sin embargo, ahora he decidido hacer un video distinto. Ahora vamos a hablar acerca de los magnicidas peruanos, aquellos personajes que mataron a un presidente y pasaron a la historia como los magnicidas de la historia peruana. Así que en el video de hoy hablaremos acerca de este tema, que es poco conocido y que no se suele hablar mucho de dichos temas, sobre quiénes fueron estos personajes, estos famosos magnicidas. Así que en el video de hoy vamos a hablar acerca de, los magnicidas peruanos. Comencemos con el video de hoy. Bueno, debo aclarar de que a lo largo de la historia el Perú pues tiene 200 años de historia republicana y que a lo largo de su historia se han vivido todas clases de crisis políticas, ¿no? Hay guerras civiles, se han vivido momentos de mucha tensión, se han vivido algunos momentos malos, como por ejemplo pues la guerra con Chile, o se han vivido momentos como el primer militarismo, que fue una época bastante conflictiva, una época nefasta para la historia peruana y todo ello. Pero a lo largo de la historia peruana, de estos 200 años de república, también han pasado acontecimientos muy interesantes y que prácticamente no se suelen hablar mucho de ellos. Anteriormente ya había hablado, ¿no?, de los presidentes peruanos que habían sido asesinados. Pero ahora voy a hablar de lo contrario. Vamos a hablar de sus asesinos. Vamos a hablar de las personas que les quitaron la vida a estos tres presidentes. Así como hubieron tres presidentes que fueron asesinados, en la historia peruana hay tres magnicidas. Y estos son Tomás Gutiérrez, Melchor Montoya y Abelardo Mendoza Leiva. En este video hablaremos acerca de estos tres personajes. Bueno, en el primero en el que vamos a hablar va a ser acerca de Tomás Gutiérrez. Tomás Gutiérrez fue un militar que logró gran prestigio durante el gobierno de José Balta, llegando incluso a ser su ministro de guerra durante su gobierno. Sin embargo, como todos ya sabemos, el gobierno de José Balta fue un gobierno abiertamente inestable. Un gobierno donde se caracterizó porque tuvo crisis política, económica y social, como consecuencia de las secuelas que había dejado la guerra con España y la caída del precio del guano en el mercado internacional. Asimismo, en este gobierno se dieron altos índices de corrupción, como menciona el libro del historiador Alfonso Quirós. Fue una etapa donde hubo mucha corrupción, prueba de ello fue la construcción del teatro del Palacio de la Exposición, que tuvo un sobreprecio, un sobrecosto, y por ejemplo, durante esta etapa también se firma el nefasto contrato Dreyfus, un contrato que terminó por endeudar aún peor al Estado peruano, ¿no?, con los famosos empréstitos. Pues en este gobierno se terminó por despilfarrar completamente el dinero que estaba dando el contrato Dreyfus, y lo que se había presupuestado para 25 años se terminó solamente en 4 años. Y además, durante el gobierno de José Balta también se dio el famoso proyecto ferroviario, que fue un fracaso y que estuvo a cargo de uno de los personajes más nefastos y polémicos de la historia peruana, que por cierto también aparece en el libro de Alfonso Quirós. Estoy hablando acerca de Henry Mays. Este personaje que estuvo a cargo de los proyectos ferroviarios, pero que al final no hizo absolutamente nada y solamente se enriqueció durante esta etapa. Bueno, vamos a hablar acerca del final del gobierno de José Balta. José Balta ya para 1872 estaba a punto de terminar su gobierno, estaba en una época bastante difícil, había una crisis social bastante elevada, la crisis económica ya se estaba avecinando, ya se estaba notando, entonces era momento de llamar a elecciones. Esas elecciones las gana el candidato civil Manuel Pardo y Lavalle, y es algo muy interesante.
Esas elecciones se dieron durante el último año de gobierno de José Balta. Hasta ahí todo parece estar bien, salvo que faltando poco tiempo todo estaba ya listo para que Manuel Pardo asuma la presidencia. Faltaba poco tiempo ya para el cambio de banda. De pronto, Tomás Gutiérrez, que en ese momento ya era ministro de guerra del gobierno de José Balta, decide aliarse con sus hermanos y dirigir un golpe de estado contra José Balta, decide rebelarse en su contra. Y este golpe de estado lo dan ellos aduciendo de que no convenía que al Perú lo gobernase un civil, ¿no? Tomás Gutiérrez con ayuda de sus hermanos, ¿no? Que también tenían rangos militares bastante respetables. Los tres hermanos de Tomás Gutiérrez eran coroneles y por lo mismo tenían bastante poder y influencia dentro del ejército peruano. Ellos pues se levantan contra José Balta y le dan un golpe de estado. Este golpe de estado incluyó no solamente la captura de José Balta, que es tomado prisionero y es encerrado, sino también su fusilamiento. Este golpe de estado incluyó también el asesinato de José Balta. ¿Y por qué pasó esto? Porque uno de los hermanos de Tomás había sido asesinado durante una manifestación. Debido a esto se decidió tomar represalias y el afectado pues fue el presidente Balta, que terminó muriendo fusilado. Este accionar de los hermanos Gutiérrez, ¿no? Tal vez no lo hemos mencionado sus nombres, ¿no? Eran Tomás, Marceliano, Marcelino y Silvestre Gutiérrez, ¿no? Estos famosos hermanos Gutiérrez. Este accionar que tienen los hermanos Gutiérrez contra Balta genera el repudio total por parte del pueblo de Lima. La gente estaba completamente enardecida, estaba furiosa. La gente salió a las calles a dar manifestaciones, a marchar en contra de los hermanos Gutiérrez y a lincharlos con todo. La gente salió a las calles de Lima a marchar y a linchar con todo a los hermanos Gutiérrez. Los hermanos Gutiérrez, al ver y que ya no tenían pues la forma de contener este gran levantamiento, deciden escapar. Sin embargo, algo sale mal. Tomás Gutiérrez se había disfrazado incluso para evitar ser reconocido, porque la gente estaba que lo buscaba para matarlo, pero lastimosamente cuando estaba ya por escapar se le cae una peluca que había sido parte de su disfraz y la gente lo reconoce y terminan por matarlo. Prácticamente Tomás Gutiérrez fue masacrado por la población limeña. La gente sometió a estos dos hermanos que habían intentado escapar, los había pues masacrado, los masacró totalmente. Pues después de matarlos, de lincharlos, sus cuerpos fueron sometidos a toda clase de ultrajes. Se los desnudó, se los apedreó, se los abofeteó, se les golpeó, se les sometió a toda clase de ultrajes. Fue una completa desgracia. Al final sus cadáveres fueron desnudados y fueron colgados totalmente desnudos, ¿no? Sus cadáveres fueron colgados totalmente desnudos en las cimas de las torres de la Catedral de Lima. Así fue una parte de nuestra historia republicana. Después, ¿no? El único sobreviviente de este feroz enfrentamiento, de este violento acto, ¿no? Fue su hermano, Marcelino, el más tranquilo de todos, ¿no? Él fue de los que sobrevivió a esta catástrofe, a esta desgracia. Al final, pues, su hermano Marcelino terminaría combatiendo años más tarde en la guerra con Chile, apoyando al bando pierolista. Y bueno, de esta manera acaba la triste y trágica historia de este magnicida, ¿no? La muerte de Tomás Gutiérrez y el asesinato de José Balta sellan con sangre, ¿no? Su muerte significó, no tanto la de Tomás Gutiérrez como la de José Balta, significó el final violento de lo que había sido el primer militarismo. Una etapa llena de insurrecciones, guerras civiles, inestabilidad, ¿no? Conflictos, levantamientos y toda clase de problemas. Pues recordemos que los primeros años de la República fueron años caracterizados por el desorden y las guerras internas.
Con todo esto podemos decir de que pues la muerte de José Balte y Tomás Gutiérrez significa el cierre final violento, ¿no?, del primer militarismo. Ahora hablemos acerca del segundo magnicida. El segundo magnicida se llama Melchor Montoya, sargento del ejército peruano, quien pasaría a la historia por convertirse en el asesino del expresidente Manuel Pardo y Lavalle, que en ese momento ejercía el cargo de presidente del Senado. Era uno de los políticos más influyentes e importantes de la entonces aquella política peruana de entonces. Era un personaje bastante respetado. Manuel Pardo y Lavalle tenía mucho prestigio, mucho nombre, y pues por ello era uno de los políticos, era considerado uno de los políticos más importantes de la historia peruana. Manuel Pardo y Lavalle, como volvemos a decir, había sido presidente del Perú entre 1872 y 1876. Su gobierno se caracterizó por ser un gobierno donde comenzaron a verse pues las consecuencias de los malos manejos del dinero del guano en años anteriores, ya que se cae el precio del guano en el mercado internacional. El Perú se había vuelto dependiente de un solo recurso, de lo cual pues Manuel Pardo y Lavalle va a tratar de estabilizar al Perú, pero a pesar de todos sus esfuerzos no lo va a lograr. A pesar de que cuando Pardo llega a la presidencia tenía muchos proyectos en mente, pero debido a la fuerte crisis económica que tenía el Perú y por los problemas internos que estaba pasando, se decide posponer todos estos proyectos y buscar salir rápidamente de la crisis económica. Su gobierno se caracterizó por eso precisamente, ¿no? Problemas, crisis política, económica y social. Aún así se hicieron algunas obras interesantes, como por ejemplo la inversión en educación. Sin embargo, pues hubo inestabilidad durante el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Y durante su gobierno, por cierto, se firmó el famoso Tratado Secreto de Alianza con Bolivia en 1873. Ahora hablemos pues de más a profundidad de su magnicidad. Como vuelvo a decir, era un joven de origen cusqueño que en ese momento tenía el grado de sargento del ejército peruano. La razón del asesinato de Manuel Pardo y Lavalle pues se debe a de que Melchor Montoya se había enterado de que Manuel Pardo y Lavalle había creado una ley y había propuesto esta ley en el Senado. Esta ley consistía en una ley de ascensos que impedía que los sargentos, que en ese momento eran suboficiales, siguieran su carrera como oficiales, lo que quería decir que esta ley iba a afectar completamente a Melchor Montoya, ya que en ese momento él estaba siendo sargento del ejército peruano. Y esta ley, si se aprobase esta ley, pues Melchor Montoya no iba a poder alcanzar el grado de oficial, ya que esa era la ley que estaba preparando Manuel Pardo y Lavalle. Una ley de ascensos dentro del ejército peruano que impedía que los sargentos continuaran su carrera como oficiales de alto rango. Entonces, pues Melchor Montoya, en complicidad de otras personas, decide ir a buscar a Manuel Pardo y Lavalle y termina matándolo, mientras él se dirigía al Senado. El asesinato de Manuel Pardo y Lavalle terminó causando gran conmoción. El asesino fue capturado, dijo haber actuado solo por su cuenta, no señaló a alguien más, no señaló a un conspirador, sino que él lo había hecho solo por su cuenta. Fue llevado a juicio, sometido a un juicio por el asesinato de Manuel Pardo y Lavalle, y 2 años después, en 1880, en septiembre de 1880, fue fusilado. El asesinato de Manuel Pardo y Lavalle, como vuelvo a repetir, causó gran conmoción dentro de la sociedad limeña de aquella época y de la política peruana. Como vuelvo a repetir, Manuel Pardo y Lavalle era uno de los políticos más importantes de aquella época. Incluso la historiadora Carmen McEvoy nos habla de que tal vez Manuel Pardo y Lavalle hubiera podido evitar de alguna manera el conflicto armado que el Perú tuvo con Chile. Y curiosamente, Manuel Pardo y Lavalle muere en noviembre de 1878, es decir, meses antes nada más de la guerra, de que estalle la guerra con Chile. Y pues el presidente, su asesino, pues terminó pues pagando por su crimen, fue llevado a juicio y en septiembre de 1880 fue fusilado. Otra historia trágica, otro final trágico de un magnicida peruano.
Ahora vamos con el último caso, que es el más interesante de todos, el caso de Abelardo Mendoza Leiva. ¿Quién fue Abelardo Mendoza Leiva? Este personaje pasaría a la historia por convertirse en el asesino del presidente de la República del Perú, Luis Miguel Sánchez Cerro. El 30 de abril de 1933, mientras el presidente se encontraba pues pasando revista a las tropas en el hipódromo de Santa Beatriz. ¿Quién fue Abelardo Mendoza Leiva? Nuevamente hacemos la pregunta. Bueno, se sabe muy poco acerca de él. Lo poco que se sabe es que nació en Cerro de Pasco, por allá por 1914. Se sabe que a lo largo de su corta vida fue muy trágica, fue muy triste, ya que pasó penurias a lo largo de toda su vida, ¿no? Problemas económicos, problemas con las autoridades, incluso llegó a estar preso en varias ocasiones, ¿no? Y tuvo que trabajar de distintas cosas durante su corta vida para poder mantenerse estable, ¿no? Trabajó como mesero, peón y en otras cosas, ¿no? Y pues también estuvo preso en muchas ocasiones, por lo que pues la vida de Abelardo Mendoza Leiva fue muy triste y trágica en lo corta que fue, ¿no? Al final se terminó convirtiendo pues en un militante aprista, ¿no? Se afilió al APRA. Su el haberse convertido en un aprista, porque pues era abiertamente aprista Abelardo Mendoza Leiva, pues hizo de que se metiera en problemas con las autoridades. Recordemos de que en 1931 el ganador de las elecciones de ese año fue el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, que logra llegar a la presidencia y que ahora pues con Sánchez Cerro comenzaría el tercer militarismo peruano. Ahora vamos a hablar un poco acerca del gobierno de Sánchez Cerro. Si bien es cierto, Sánchez Cerro llega al poder mediante un golpe de Estado, luego tiene que devolver el poder por todos los levantamientos y insurrecciones que habían estallado en su contra. Durante este corto periodo se va a dar, por ejemplo, el mes de los 5 presidentes, ¿no? Pero finalmente en octubre de 1931 se van a dar las elecciones que van a dar por candidato victorioso a Luis Miguel Sánchez Cerro con el partido Unión Revolucionaria. Sánchez Cerro gana las elecciones, pero lastimosamente no va a tener un gobierno tranquilo, no va a tener un gobierno estable debido a que los apristas acusan a Sánchez Cerro de fraude. Lo acusan de fraude, ¿no? Le acusan de que se habían anulado votos supuestamente de apristas, ¿no? Se habían anulado algunos votos que hubieran favorecido al APRA y a la candidatura de Víctor Raúl Ayala Torres. Sin embargo, esto nunca se llegó a comprobar y pues Sánchez Cerro tuvo que enfrentar la crisis política y la crisis interna que se iba a venir. Los apristas pues estaban causando disturbios en el norte del país. Había levantamientos, había protestas en contra del gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro, que cabe destacar que el gobierno de Sánchez Cerro se caracterizó por ser pues un gobierno autoritario, se caracterizó también por ser un gobierno bastante inestable, bastante conflictivo, que tuvo que enfrentar a los levantamientos apristas. Los apristas estaban cometiendo actos subversivos en el norte del país. En 1932 se va a dar el famoso año de la barbarie. Incluso el presidente Luis Miguel Sánchez Cerro pues dio la famosa ley de emergencia y durante ese año también podemos decir, por ejemplo, de que se cerró la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ya que Sánchez Cerro consideraba que de allí venían las ideas subversivas. La ley de emergencia, el año de la barbarie, la masacre de Trujillo, fue lo que llevó para muchos a la muerte a Sánchez Cerro. Durante esa época también se va a dar un pequeño conflicto con Colombia por el territorio de Leticia, ¿no? Que había sido cedido durante el oncenio de Leguía durante el Tratado de Salomón Lozano en 1922. Durante este breve tiempo que va a estar Sánchez Cerro en el poder, va a ser víctima de un atentado por parte de un militante aprista, pero se va a lograr salvar. Una bala perfora su pulmón, pero el presidente logra salvarse. De todas maneras, pues su suerte ya estaba echada, su destino ya estaba echado. Había sido víctima de un atentado, pero pues el Perú estaba pues en medio de una crisis bastante fuerte, ¿no? Y pues era ya inminente que se dé una guerra con Colombia por el territorio de Leticia.
Sin embargo, no se pudo llegar a esa guerra con Colombia. ¿Por qué? Porque el 30 de abril de 1933, el presidente Luis Miguel Sánchez Cerro fue a pasar revistas a las tropas que irían al frente contra la guerra contra Colombia. Estaba pasando revista a todas las tropas y justo en ese momento un extraño hombre solitario apareció por atrás y comenzó a disparar contra el presidente. Los disparos fueron contra el auto presidencial. Varios impactos de bala impactaron en el presidente, que tuvo que ser llevado de emergencia, ¿no? Tuvieron que atenderlo, tuvieron que llevarlo de emergencia inmediatamente al hospital más cercano, pero lastimosamente terminó falleciendo horas después. Y pues el magnicida Abelardo Mendoza Leiva pues terminó por ser masacrado, terminó por ser asesinado y abatido por la Guardia Presidencial, que terminó por abatir al asesino del presidente. Le dispararon varias veces y terminaron por matarlo. Ahora, aquí se viene lo curioso y lo más extraño del caso Sánchez Cerro. Si bien es cierto, se vio a Abelardo Mendoza Leiva disparar, lo curioso es que no se sabe si este tipo participó solo o con la ayuda de algunas personas. Y lo más extraño del caso es de que las balas que recibió el auto presidencial y las balas que tenía el presidente no pertenecían al arma que tenía Abelardo Mendoza Leiva y además eran de armas distintas, lo que quiere decir que este personaje posiblemente no había sido solamente él el que había participado en el atentado, sino que tal vez hubiera participado con la ayuda y compañía de alguien, ya que las balas que se encontraron en el lugar pertenecían a armas distintas a las que tenía el asesino en cuestión. Lamentablemente no se pudo descifrar quién fue el asesino debido a de que el personaje en cuestión, Abelardo Mendoza Leiva, había terminado por ser abatido por la Guardia Presidencial. Y por ello es este gran misterio. Hay un gran misterio detrás de quién pudo haber sido el asesino de Sánchez Cerro. Se habló pues de un plan de los apristas contra Sánchez Cerro por lo que había pasado en Trujillo, ¿no? Otros incluso señalaron de que fue una conspiración y un complot militar de altos mandos del ejército contra el propio Sánchez Cerro, ¿no? Incluso se llegó a señalar a su sucesor, Óscar Benavides, que había estado detrás de este asesinato, pero solamente eran teorías. No se sabía absolutamente nada, ¿no? Al igual que los casos anteriores, pues, al igual que el caso anterior de Manuel Pardo y Lavalle, que tampoco se supo por qué habían... Si bien es cierto, en el caso de Manuel Pardo, por ejemplo, el asesino confeso, Melchor Montoya, logró ser capturado y dijo que había participado él solo, sin la ayuda de nadie, y bajo ninguna orden, es decir, que Melchor Montoya no seguía la orden de nadie, porque dijo que había actuado solo. En el caso Sánchez Cerro ocurre lo contrario. No se sabe si fue una conspiración, si simple y llanamente fue una venganza por lo ocurrido en Trujillo, o si simple y llanamente este personaje pues actuó por su fanatismo hacia el APRA. Son cosas que van a quedar para la historia peruana. El gran misterio del caso Sánchez Cerro. Y bueno, debo aclarar que en el punto anterior, en el punto de Manuel Pardo y Lavalle, se me olvidó mencionar de que en muchas ocasiones se solía hablar de los pierolistas, de que estos personajes, que los pierolistas habían estado en contra de Manuel Pardo y que tal vez ellos habían conspirado contra Manuel Pardo y Lavalle para lo de su asesinato. Pero pues sin dudas el caso Sánchez Cerro es el más interesante por todo lo que envuelve, ¿no? No se sabe quién lo mató, no se sabe quién fue el autor intelectual o si hubo la orden de algún alto mando del ejército. Bueno, muchos señalan a los apristas, ¿no? Que los apristas fueron los culpables del asesinato, pero pues hay muchas teorías. Está la teoría de que tal vez pudo haber sido un complot militar, una conspiración de parte de altos mandos del ejército contra el propio presidente Luis Miguel Sánchez Cerro. Como vuelvo a decir, el gobierno de Sánchez Cerro se caracterizó por ser autoritario, dictatorial y bastante conflictivo desde el primer momento. Y lastimosamente, Luis Miguel Sánchez Cerro
terminó siendo asesinado un 30 de abril de 1933, y su asesinato es uno de los grandes misterios que ha tenido la historia peruana. Acerca de esto recomiendo que se lea el libro Cómo matar a un presidente, donde se suele hablar bastante de este tema. Bueno amigos, espero que el video les haya gustado, les haya resultado informativo, suscríbanse, denle like para más. Hasta la próxima. Comenten si ya conocían la historia de estos tres magnicidas peruanos y de qué quieren que se hable en próximos videos. Adiós, gracias.